ahora la sustancia blanca de la médula espinal. Recordamos que en la médula espinal teníamos en la parte posterior los llamados cordones posteriores, los cordones laterales, que tenemos aquí con un tono verde, recordamos, y en la parte anterior con los cordones anteriores, que tienen un tono rojo por la responsabilidad motora. Vamos a ver qué nos encontramos en esta sustancia blanca a nivel medular, que serán, como yo siempre digo, carreteras, ¿no? Carreteras o autopistas que van a estar mandando informaciones hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del recorrido que hagan, pues tendremos unas funciones u otras. Vamos a ver una imagen después de ver cómo parpadean estos cordones posteriores, laterales y anteriores. Vemos cómo, vamos a ver en esta sustancia blanca las vías descendentes. ¿Qué quiere decir? Las carreteras o los ascensores que bajan, ¿no? Decimos descendentes, porque van desde la parte más craneal, ¿no? Desde nuestra cabeza, de nuestro encéfalo, hacia la periferia. Y vamos a ver todas estas carreteras, ¿no? Que son con responsabilidad motora, por lo tanto tienen todos un tono de color más rojizo, ¿no? Vamos a ir viendo cada una de ellas. Vemos que en la parte anterior, justo en el centro, a ambos lados, como hemos dicho antes de la fisura medial anterior, vemos que estarán las fibras o las vías córtico-espinales anteriores, la vía córtico-espinal anterior, que es en el esquema que tenéis en la guía, pues lo coloreamos de ese tono rojo, ¿no? Utilizaremos diferentes tonos de rojo para las diferentes vías. En segundo lugar, tenemos en la parte lateral, en los cordones laterales, tenemos córtico espinal lateral. No es por casualidad que se dice córtico espinal anterior y córtico espinal lateral. Claro, porque el córtico espinal anterior está en los cordones anteriores y el córtico espinal lateral está en los cordones laterales. Por eso tenemos esa nomenclatura diferente. En tercer lugar, tenemos dentro de los cordones anteriores, el más posterior de estos tres que vienen a continuación, es el vestíbulo espinal. Es por donde van a ir las fibras relacionadas con la vía vestíbulo espinal, claro. A continuación vemos que el siguiente hacia anterior, vemos que es el retículo espinal, la vía retículo espinal. Y la que está a continuación, justo la más anterior de todas, la parte lateral del córtico espinal anterior, es el tecto espinal. Por tanto, aquí vemos un esquema de todas las que están en los cordones anteriores. Nos falta por ver esta, ¿no? Que es la que está en los cordones laterales, que es la vía rubroespinal. La vía rubroespinal, que como veremos más adelante, está relacionada con el rubro, ¿no? El rubor, el rojo, el núcleo rojo. Claro, por eso rubro hace referencia a rubor, hace referencia a que uno cuando se ruboriza se pone rojo, por lo tanto, acordaros, núcleo rojo. Si vemos una imagen lateral del encéfalo, pues vemos que vamos a ver estructuras que están relacionadas con lo que hemos visto antes, ¿no? Aquí estamos viendo una estructura que es la corteza cerebral, aquí estamos viendo un núcleo rojo, por eso está con color rojo, claro. Aquí estamos viendo una estructura que se llama el techo del mesencéfalo, que todo esto lo veremos más adelante, no os preocupéis. El tectum, que hace referencia al tecto espinal. Aquí estamos viendo en naranja simbolizado una serie de núcleos, que es la formación reticular, que también veremos más adelante, pero que claro que sí, tendrá que ver con el retículo espinal. Y aquí en azul está representado núcleos vestibulares que tendrá que ver con el vestíbulo espinal. Claro, por supuesto que tendremos fibras que saldrán desde la corteza directamente hacia la médula espinal para formar la vía córtico-espinal. También veremos neuronas que van a salir desde el núcleo rojo hacia la médula espinal, formando el rubro espinal. Vamos a ver también que saldrán desde la formación reticular hacia la médula espinal, formarán el retículo espinal, la vía retículo espinal. Y también tendremos fibras que saldrán desde la corteza, harán escala en el núcleo rojo y después bajarán hacia la médula espinal para formar el córtico rubroespinal. Pero también habrá neuronas que van desde la corteza, hacen escala en la formación reticular y después van hacia la médula espinal para formar la vía córtico retículo espinal.
Es decir, que todo esto iremos más adelante entrando más en detalle, pero para que tengamos un esquema ya desde el principio. Además que, por supuesto que vemos cómo va a haber también neuronas que van a ir desde el techo del mesencéfalo hacia la médula espinal, formando el tecto espinal, y desde el vestíbulo, de los núcleos vestibulares hacia la médula espinal, vestíbulo espinal. Como así a simple vista vemos que control de la corteza existe sobre, por supuesto, en la vía córtico-espinal, sobre la córtico-rubroespinal, córtico-retículo-espinal, pero sobre la tectoespinal y sobre la vestíbulo espinal no existen control directo de la corteza. En segundo lugar, vamos a ver las vías ascendentes, es decir, las carreteras que suben hacia el encéfalo. Aquí vamos a ver que vamos a tener tonalidades diferentes. Aquí estamos viendo solamente respecto a los colores hacia donde van esas estructuras, esas vías, que ya iremos viendo también más adelante. Por ejemplo, las que van hacia el tálamo están en tonos grises, las que van hacia el cerebelo están en tonos marrones, las que tienen carácter sensitivo puramente dicho, ¿no? Vemos que están en azul. Vamos a ir viendo ahora cada una de ellas, ¿no? Y empezamos por las vías que ocupan los cordones posteriores. Las que ocupan los cordones posteriores son las llamadas vías del cordón posterior. No tiene mucho misterio. Las que están situadas en los cordones posteriores, vías del cordón posterior. Y vamos a ver que tenemos dos tonalidades diferentes de azul. Por lo tanto, vamos a ver primero una de ellas, la más medial. La más medial es el llamado fascículo grácil. El fascículo grácil que, por supuesto, tiene una función peculiar y curiosa que veremos más adelante cuando veamos las vías. Pero por ahora nos quedamos con eso. Fascículo grácil, acordaros, que es lo que está justo en la línea media, en la parte posterior. A ambos lados, lateral a estos cordones o este fascículo grácil, tendremos el fascículo cuneiforme, que estamos viendo que sigue estando en los cordones posteriores, pero en la parte más lateral. Si nos vamos a los cordones laterales, vamos a ver que tenemos dos, ¿no? Tenemos dos en azul también oscuro, claro, porque son sensitivas. Vamos a ver que van a recibir el nombre de vías espinocerebelosas. Están situadas en los laterales de esos cordones laterales. Por tanto, vamos a ver la anterior, ¿no? La anterior, que está en ambos lados. Vemos que recibe el nombre de espinocerebelosa anterior. Y la de atrás es la espinocerebelosa posterior. Tenemos que caer en la cuenta que los dos están en los cordones laterales. Por lo tanto, si las dos están en los cordones laterales, no vamos a decir la espinocerebelosa látero anterior o látero posterior, sino que directamente se dice anterior o posterior, la que está más adelante y la que está más atrás, porque las dos coinciden en los cordones laterales. Cosa que no pasa en la que vamos a ver a continuación. Vemos que las dos que vienen a continuación son las espinotalámicas. Las espinotalámicas vemos que una está en los cordones anteriores y otra está en los cordones laterales. Por lo tanto, vemos la que está más anterior. Entonces será espinotalámica anterior. Espinotalámica anterior porque está en los cordones anteriores. Y en la que está en la parte lateral va a ser espinotalámica lateral. Claro, porque una está en los cordones anteriores y esta está en los cordones laterales. Por eso la diferencia de los nombres, cosa que antes era anterior y posterior porque las dos eran laterales. Entonces nos acordamos que las espinotalámicas son anterior y lateral porque están en cordones diferentes. Y a continuación vamos a ver las diferentes partes del encéfalo una vez que hemos visto este repaso, ¿no? El repaso de lo que sucede, lo que pasa a través de la médula espinal. Vamos a ver la estructura básica del encéfalo.